muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es un gusto estar aquí el día de hoy. Me llena de emoción poder hablarles de este hermoso proyecto que desde hace más de un año comenzamos a trabajar en él, que es el libro Del mismo mar, 13 voces sobre el autismo. Les voy a platicar un poquito en qué consiste o cómo es que surgió este proyecto. Inició con un grupo de personas, de mentes inquietas, de amigos inquietos, que tenían el propósito de hablar de autismo, pero hacerlo de una forma dinámica, que fuera más creativa y escuchando principalmente pues, a las personas con autismo y a las familias de las personas con autismo. Entonces, más o menos por esas situaciones que nació este libro. Hace algún tiempo yo trabajaba y asistía a un taller de literatura donde la maestra, nos enseñaba muchas cosas muy padres en el taller, pero yo me acerqué a ella porque le quería compartir que que tenía por ahí unos textos de los cuales quería compartir y quería que me los revisara, que me los corrigiera, que me les diera estilo, que eran acerca de autismo. Y en ese momento mi maestra me decía, sí, me gusta, me agrada, yo un día te los corrijo, un día de estos te los corrijo, te los checo para que queden bonitos y después puedas compartirlos con alguien más. En ese proceso, mi maestra estaba pasando por un acompañamiento con su hija, que más tarde fue diagnosticada con autismo. Y justo de ahí surgió el ponerle más atención a escribir acerca de diferentes historias que vivimos del autismo, ¿no? Así fue como más o menos surgió este libro, que hoy por hoy nos llena de mucho orgullo saber que ha pisado muchísimos escenarios, pero sobre todo que ha tocado muchos corazones, que muchas personas se han identificado con cada una de las historias que vienen plasmadas aquí, porque les voy a compartir que este libro no solamente cuenta historias de personas que viven el autismo adultas, sino también este libro cuenta historias del proceso de diagnóstico. Este libro cuenta historias de personas que toda su vida han sentido que no encajan en este mundo, por decirlo de alguna manera, y que después de muchos años se dieron cuenta que esa condición y esa situación que vivían era autismo, y que no eran del otro mundo, ni estaban en su mundo, ni eran personas malas, sino que vivían con autismo, y después de muchos años a través de este proyecto pudieron ponerle nombre a todas esas características. En el proceso de hacer este proyecto pensamos en algo chiquito, porque el colectivo al cual pertenezco, que se llama La Guarida, pensamos en hacer algo pequeñito, que era un libro cartonero, que es este que tengo aquí. Este libro cartonero fue inicialmente el proyecto donde hicimos 100 ejemplares en cartón, plasmada la portada con diferentes artistas, algunos con discapacidad, algunos otros cuantos no, pero nos llevamos una grata sorpresa, que al empezar a hablar de autismo a través de las letras, a través de este libro, el día de la presentación se terminaron todos los ejemplares. Entonces dijimos, caray, creo que la gente quiere escuchar más historias, más historias contadas por autistas en primera persona, pero también por las familias, también por maestros, también por personas que simplemente les interesa el tema. Entonces decidimos hacer una segunda edición, que es esta, que en el proceso decidimos pensar cómo es que elegiríamos la portada de esta siguiente edición, y me gustaría compartirles la forma en la que esta portada fue elegida. En realidad, la misma artista que nos apoyó con una de las portadas nos ayudó a hacer esta portada, pero su analogía era muy linda, y aparte el proceso, sin saber que ella iba a pasar, pues también fue como un regalo para el corazón. La portada dibuja un faro con un mar, y al frente unas olas como de un mar picado. La artista nos compartía que ella veía que al principio, cuando una persona
estaba pasando por el proceso de diagnóstico, pues quizá para la familia, para las personas que están en este proceso, puede ser como un mar picado que te causa mucha incertidumbre, que no sabes ni cómo se va a calmar, ni cuándo se va a calmar, y que poco a poco, conforme vamos atendiendo la situación, vamos teniendo acompañamiento, vamos haciendo aliados y redes de apoyo, pues el mar se empieza a poner en calma. Y al final, o con el camino andado, digamos que llegamos a un faro donde todo es más tranquilo y donde de alguna forma vemos una luz. Esta portada también plasma 13 estrellitas que simbolizan las 13 historias que vienen aquí plasmadas en el libro. Entonces fue muy bonito porque aparte, una vez que se terminó el proceso de hacer esta portada, la abuelita, que era quien nos ayudó a hacer esta portada, me compartió que acababan de diagnosticar a su niño con autismo. Entonces dice, para mí fue como algo muy curioso, sin saberlo, que mientras yo hacía una obra de arte para este proyecto, pues yo la iba a vivir en unos meses, ¿no? ¿Por qué les comparto esto? Nos hemos dado cuenta a lo largo de este proceso de compartir, pero también de escribir, que el autismo está mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Que actualmente ya no es como antes, que lo veíamos de lejos y que de repente conocíamos por allá a una persona con autismo. Actualmente creo que de alguna u otra forma tenemos a un familiar, tenemos a un vecino, tenemos un alumno, tenemos un paciente. Entonces nos hemos dado cuenta a lo largo de este proceso que las personas con autismo están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y bueno, aquí en este libro pensamos en compartir estas historias para que fueran, para quienes lo leen, una caricia, pero también conocer un poquito más cómo se viven, cómo otras familias tienen este peregrinar en los temas de diagnóstico, pero también cómo es que ha sido la inclusión escolar, cómo es que médicamente nos pueden compartir a través de estas historias un diagnóstico, cómo es que una persona, por ejemplo, adulta, se da cuenta de que se identifica como una persona autista después de muchos años y entonces descubre que todas esas características que siempre le han acompañado, pues no es que estén mal, no es que sea una mala persona, no es que no encaje en este mundo o que sea de otro mundo, sino que a esas características tienen un nombre y pues se llaman autismo, ¿no? Bueno, este libro tiene también como objetivo hacer una invitación a todas las partes de la sociedad, a las autoridades, a los maestros, a los médicos, a todas las personas que de alguna u otra forma debemos estar involucrados en este tema y conocer. Nos hemos llevado muy gratas experiencias en los lugares a los que hemos llevado este libro y hemos acercado estas letras, donde las personas nos comparten lo importante que es saber a través de esta literatura historias que muchas veces se relacionan con nosotros o que muchas veces nos pueden servir como guía o incluso en otras cuantas ocasiones como un abrazo y saber lo estamos haciendo bien. Creo que muchas personas se han identificado. Este libro ahora sí que ha viajado por muchos lugares. El otro día comentábamos en cuántos espacios habíamos estado en diferentes lugares, sobre todo en los Altos de Jalisco, en la región de los Altos, porque es de donde nosotros somos. Entonces, contábamos 22 espacios donde habíamos hablado del autismo a través de este libro y pues la verdad creo que todos nos han dejado experiencias muy significativas y que nos dan un aliento para seguir hablando y compartiendo estas historias. En algunas ocasiones nos acompañan algunos compañeros que pertenecen también al colectivo y a través de lo que ellos nos comparten su experiencia, creo que todos hemos aprendido. Hace unos días estuvimos en un lugar, por ejemplo, donde varios maestros veían a través de estas historias o sentían a través de estas historias un compromiso
para seguir trabajando en pro de la inclusión, para seguir haciendo cosas para que poco a poco su escuela, su espacio donde se desarrollan fuera más inclusivo, porque creo que muchas veces, y lo cuenta una de las historias aquí en el libro de mi amigo Eduardo Castellanos, muchas veces los ajustes que se tienen que hacer no son tan importantes o tan relevantes, simplemente hablan de tener un poquito de empatía y de un poquito de estrategia y a veces hasta un poquito de creatividad para que los espacios donde se desarrollan nuestras personas con autismo pues sean más amables. También vienen, por ejemplo, historias de un peregrinar en el tema del diagnóstico, muchos en el proceso y muchos ya con un final más amable. Entonces creo que la van a pasar muy bien leyendo estas historias. El objetivo de este proyecto principalmente es compartir las historias, es crear un poco de empatía y por qué no ser un abrazo para las familias. Pero también estamos promoviendo el libro con un objetivo, no tiene fines de lucros, pero lo recaudado, porque nos han apoyado varias personas, varias empresas, no tiene fin lucrativo, pero sí tiene el objetivo de, con los fondos recaudados, poder apoyar y acompañar a personas que están en proceso de diagnóstico y que entonces, si no hay alguna oportunidad económica o que muchas veces por no tener una economía que se pueda solventar, apoyarles de forma económica y por supuesto para seguir imprimiendo libros. Me da mucho gusto que el día de hoy me acompañen dos personas que también pertenecen a este colectivo, que es la maestra Guadalupe Reynoso y el maestro Alejandro Prado, que también nos van a compartir un poquito su experiencia a la hora de escribir. Lupita Reynoso nos ayudó con el prólogo, un prólogo que nos invita y nos deja muy sensibles para seguir conociendo las historias, y mi compañero Alejandro Prado, mi compañero y amigo Alejandro, que también nos cuenta una historia que cuando yo la leí de verdad no podía dejar de leer esta historia. Entonces le voy a pedir a Alejandro que venga y nos comparta un poquito acerca de su experiencia, no solamente a la hora de escribir, sino la experiencia que ha tenido con su personaje, con el personaje de la historia, que de verdad, créanme, lo tienen que leer, es un personaje. Muchísimas gracias, Cristi. Y así me voy a sentar. Para sentirme artista. Gracias, Cristi. Pues muchísimas gracias por estar aquí a este llamado y los grandes esfuerzos que hace DIF Jalisco con este mes de la concientización sobre el autismo. Y para un servidor es grato llegar a estos espacios donde podemos ver que en cualquier lugar, y sobre todo en un espacio público, los espacios que son nuestros, pues podemos crear comunidad y hacerlo aquí desde la estación del tren Ávila Camacho, desde nuestro tren, y podernos escuchar desde nosotros que venimos de otra región, de los Altos de Jalisco, para poder compartir un poco del proceso creativo que hemos tenido, pero más que el proceso creativo, el proceso que hemos llevado en compañía de las familias, de cuidadores, cuidadoras y de personas con autismo. Lo dice Cristi. Cristi es una de las grandes responsables de llevar a cabo o que se lleve a cabo esta presentación del libro, pero también desde que nació el libro. Lo dijo Cristi fue directora del Deseos del Corazón. Deseos del Corazón es una asociación civil en el municipio de Tepatitlán, de las primeras, si no es que la primera de la región de los Altos, para poder hablar, para poder ayudar, para poder ser parte del desarrollo integral de nuestras chicas con autismo. Y un día estaban ya ellos que ya habían hablado de que íbamos a escribir sobre autismo, me hacen la invitación. Yo les he dicho, yo no soy escritor, me gusta escribir, más no soy escritor. Y en esa invitación éramos 13 personas en una mesa de Deseos del Corazón. Y yo dije, pues ahora sí que vamos a escribir un libro sobre personas con autismo, y personas con autismo también van a escribir. Y ahí había grandes amigos como Leo, que es un joven que su texto es buenísimo,
que habla sobre su diagnóstico, le podemos decir tardío o una edad ya más avanzada después de ser adolescente, ya llegando en la etapa de la adultez, que es ser diagnosticado con autismo. Hay una persona de más de 60 años también que él ante los síntomas o ante los signos más bien dicho, pues dice que es una persona con autismo, y como lo dice Cris, sí, creo que a mí me tocó trabajar con él como director de arte y cultura del municipio de Tepatitlán, y decir, pues es que no es de que la gente no me entienda o yo no me dé a explicar, soy una persona con autismo a sus más de 60 años. Y pues en esa mesa me dicen, ok, pues ahora sí, vamos a escribir de autismo. Yo dije, pues ¿de quién voy a escribir yo? Y Grisi rápidamente me dice, pues no tienes de nadie más que escribir, más que de Joaquín. Joaquín es un joven de en ese tiempo tenía 32 años, estamos hablando, yo creo que está por cumplir 34 años, es una persona muy conocida en Tepatitlán con autismo, porque él se la pasa recorriendo todas las vértebras o nuestras calles por las mañanas o hasta mediodía, porque él por las mañanas vende donas, y ya he dicho que es un vendedor que te obliga a comprar, porque desde muy temprano llega a los domicilios y ándale, cómprame, y me vas a comprar, por favor, si no me voy a desesperar porque no me faltan tantas donas y si el tiempo se me está yendo, tengo que irme rápidamente por mi carrito de Bonais porque después... Y es así habla Joaquín, así de rápido, y en algunas ocasiones un poco desesperado. Joaquín vive 2 cuadras y media de mi casa, y entre su casa y mi casa hay una tienda de abarrotes. Todavía tenemos tiendas de abarrotes en Tepa, el Oxxo todavía no nos alcanza tanto, y en esa tienda pues hay un internet inalámbrico de don Agustín. Don Agustín le da la contraseña de ese internet, y sentado Joaquín entre sus piernas con una gran flexibilidad, pues me siento y con mi grabadora de mi celular empiezo a grabar. Cerca de más de 3 horas yo creo que estuvimos ahí sentados platicando. Y encontrarte un joven con autismo de 32 años en ese momento, escuchar hablar sobre la inteligencia artificial, sobre el miedo que le da la inteligencia artificial, sobre el miedo que le da los avances tecnológicos, el miedo que le da al fin del mundo, el miedo que le da la falta de un mundo no inclusivo, el miedo que le da sobre el medio ambiente, que nos estamos acabando el medio ambiente. Y entre esas pláticas y esos temores que tiene Joaquín y las 20,000 preguntas que te hacen o que le hacen a uno que no soy ni geógrafo, ni físico, ni biólogo, ni nada, pues era complicado poderle responder algunas preguntas, pero él sí respondía todas las que yo hacía, que eran ideales para poder tener mi texto aquí, el arcoíris de Joaquín. Joaquín es un joven alto, ya lo dije, vende donas, y después a las 12 se va corriendo y agarra su carrito de Bonais para irse a un kinder o un preescolar, y de ahí corre para la 1 alcanzar la salida de una primaria que también está cerca, o en el barrio alto, yo le digo, de Tepatitlán. Cuando yo le empecé a hacer esa entrevista a Joaquín es un gran artista, un joven que ya ha expuesto en el Museo Municipal de Tepatitlán. Él se encarga de hacer sus propias historietas y sus propios personajes. Y ante todos esos temores que tiene Joaquín, que yo he dicho, pues todos sus personajes van a darle solución a todos esos temores. Él tiene una mariposa que tiene el poder de poder cambiar el medio ambiente y lo que hemos destruido. Él tiene una mariquita que ayuda a la parte de la inclusión de las personas, y le llaman los antrobichos, que se le mete a los humanos en el cuerpo y les hace cambiar sus mentalidades y bla, bla, bla. Y son un montón de personajes propios que en conjunto hacen una pequeña o una gran historia, más bien dicho. La gran sorpresa cuando Joaquín ahí en ese sentado que estaba ahí en esa escuela, pues yo lo veía que estaba en Facebook, le dije, y empezamos a eliminar tabúes. Y él estaba en Facebook cotorreando por inbox con una persona. Pero cuando empiezo a leer a Joaquín, con qué elocuencia escribía sus textos, usando comas, usando acentos, y yo dije, interesante. Y empiezo nuevamente en este proceso del libro a volver y a generar conciencias distintas
sobre las personas con autismo. Y después me dice, mira mis dibujos. Cuando yo vi sus dibujos, porque ya los conocía cuando yo trabajaba para Arte y Cultura, me tocó estar en esa exposición, y sus dibujos son muy buenos, muy buenos, con unas mezclas de colores perfectos, que todo es a color, a lápiz de colores. Paréntesis, cuando yo empecé la entrevista con Joaquín, me dijo, ok, te voy a dar la entrevista, pero yo quiero algo, que son unos Prismacolores premium de no sé qué. Cuando yo dije, pues unos Prismacolor, cuando yo estaba en la primaria, hace 20 y tantos años, 25, 30 años, yo dije, pues han de costar como 600 pesos. Sí, tú. Sí, tenía que negociar. Yo te cuento mi vida, pero hay algo a cambio. Y ahorita les sigo contando esa parte del proceso de los Primacolor, porque era todos los días me mandaba un inbox. Después me agregó a Facebook. Oye, Alejandro, ¿recuerda que me debes algo? Unos Prismacolor. Y yo, ay, sí. Pero los que, así me decía, pero los que tengan el dorado de no sé qué y el color carne de no sé qué y bla, bla, bla. Yo, sí, después. Yo empecé a escribir la historia de Joaquín, tardeo algo de días, pero en ese proceso él seguía, y él seguía. Oye, mis colores, que no se te olviden mis colores, que no se te olvide, bla, 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 bla. Tanto, yo soy community de redes sociales de algunos políticos de mi región. Pues tanto que le escribió a uno de los grandes líderes de la región en su muro diciéndole que Alejandro le debía unos colores, y yo manejaba esa red social, y que rápidamente veo, dije, no, y elimino el comentario y bloqueo a Joaquín de esa cuenta, y le escribo, oye Joaquín, pero es que ya estoy cansado, que no me cumple. Y yo, sí te los voy a comprar. Yo soy muy indeciso, no sé cómo, no indeciso, como muy, se me fue la palabra, decidioso, muy decidioso. Y sí, luego. Después le escribí a Lupita, que Lupita es la que escribe el prólogo, porque creo que también había una negociación con Lupita de otra cosa, no sé qué, que también le debía unos colores, y los dos no le hacíamos caso. Pero después le escribí a Cristi de Alba, y Cristi de Alba le da mi domicilio, pues ve a tal domicilio. A pesar de que vivimos a 2 cuadras, o vivimos a 2 cuadras, pues él no sabía exactamente qué casa vivía. Y que llega un día en la mañana a mi domicilio y me habla mi hermana bien tempranito, como 8 de la mañana. Tengo a Joaquín afuera de la casa. Joaquín, pues mucha gente lo conoce en mi barrio. Dijo, que le debes unos colores. Y yo venía todos los días a Guadalajara, trabajaba aquí en la Secretaría de Salud. Yo, dile que en la tarde lo veo. Pero era una tarde que luego se hizo 2 tardes, 3 tardes. Tanto que me mandaba el link de Mercado Libre de los colores. Ya cuando vi que valían 2,000 y tantos pesos, le dije, espérame Joaquín. Le dije, lo vamos a renegociar. Sí, tú. Después yo creo que se cansó pobrecito y me dijo, ya hablé con Lupita y se las voy a dejar mejor. Denme 400 y 400 pesos y voy a comprar una consola que había encontrado como en una casa de empeño. Y fue a comprarse su consola. Pero poder escribir sobre Joaquín, muy aparte de esta pequeña historia de los colores, que ayer me escribió, de hecho, él sabe que estamos aquí con lo del mes del autismo, y me escribió, le ha escrito a Cristi la semana pasada, pues para decirnos que ya sus colores están por terminar. Y regresar a esta parte de sus ecobichos, de sus historietas. Las mismas historietas, sus mismos personajes hablan desde la parte de la inclusión, hablan también desde la parte de la diversidad. Él le da miedo que la gente piense que por escribir, o dibujar, mejor dicho, personajes masculinos, que él crea o que la gente crea que él es gay, pero eso le enoja mucho que la gente, no le enoja que la gente crea que es gay, le enoja que la gente haga señalamientos y juicios de valor sobre la gente. Y él te lo dice así, con esas mismas palabras. Y yo lo he dicho, y que no debería de sorprenderme, pero es parte de mi proceso también de adentrarme en la parte del autismo, de saber que tiene un lenguaje amplio, pero muy amplio, Joaquín. Y empiezo a escribir el proceso de Joaquín, y gran sorpresa. En este proceso vivía mi mamá hace 3 años vivía mi mamá cuando empecé a escribir, y en casa, arriba de mi casa, su casa, vive mi hermana.
En ese momento tenía un hijo con 2 años y yo decía, algo aquí no anda nadita bien. Y yo soy muy metiche con mi familia y yo les decía, oye Naye, lleva a Emilio a que lo revise. Está chiqueado, lleva a que lo revise. Emilio era quien acomodaba todos sus vehículos en hilerita, todos sus vehículos. Él no era grosero, pero no le gustaba jugar con nadie. Venían más niños, agarraba sus vehículos y simplemente se iba. El mismo vehículo le daba muchas vueltas muy seguido. Escuchaba el correder, el ir y ven de la parte de arriba de mi casa, corriendo, gritando, que hacía pequeñas rabietas y que su lenguaje pues era casi nulo a la edad que ya tenía, donde ya nos han dicho que ya empezaron a hablar los niños. Llega a la edad de los 3 años, poquito más de 3 años, y entra al preescolar. Para eso mi mamá me decía, no te metas, no es tu hijo, déjalo, bla, 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 él solamente está chiqueado. Y yo, no es esto. El poco, mucho conocimiento que yo tengo con el autismo que me lo ha dado Cristi y Lupita, pues yo decía, no. Sus rasgos también físicos empezaban a cambiar un poco, los ojos un poquito más caídos, el volumen a lo mejor de sus orejas, no sé, era muy, visualmente, para mí era, más no soy alguien para diagnosticar. Y en ese proceso del kinder, no tardó ni una semana, cuando mi ventana da a la escalera de mi hermana para subir a su casa. Y sentada en uno de los escalones casi al final de esta escalera, con su teléfono celular, llorando, le hablaba a su esposo para decirle que habían regresado a Emilio y que lo iban a aceptar hasta que él tuviera un diagnóstico. Rápidamente salí, mi frase fue, te lo dije. Le dije, ahora permíteme ayudar. Yo trabajaba para la Secretaría de Salud y en Secretaría tenemos un espacio que es el CEREDI, que es el conjunto de CONDIF. Y yo le dije, vea que lo revisen ahí, que generen un diagnóstico, que te digan cuál va a ser el proceso para eso. Hoy Emilio tiene 4 años, 5 años, ya casi para la primaria. Hoy Emilio habla todo, hoy Emilio se sabe todos los colores en inglés, él habla sobre las estrellas que yo jamás en mi vida sabía que existían. Él hoy convive con otros niños, hoy se preocupa por otros niños de que estén bien. Y pues adivinen qué, en la siguiente edición del mismo Mar 13 Voces sobre el Autismo, obvio, debe de estar la historia de Emilio. Este libro nos ha dado infinidad de cosas. Me ha dado la oportunidad de poder pensar y empezar a escribir sobre Emilio, pero me ha dado la oportunidad de entender también a los padres de familia y a los cuidadores de las personas con autismo. Me ha dado la oportunidad de entender, yo soy maestro de la universidad y hoy tengo alumnos con autismo en la universidad y me ha costado, la verdad, mucho de saber cómo voy a evaluarlo, cuánto le pongo, si le tengo que permitir que todos los días participe, porque es una mujer muy participativa de la que fue mi alumna. Tengo poco más de un mes siendo director de un plantel de una preparatoria también en Tepatitlán, y donde también he tenido sucesos que tengan que ver con personas con autismo. Simplemente la primera barrera fue de que la psicóloga manda como la lista de 40 niños de los 1000 y tantos que tenemos diagnosticados con autismo o alguna otra discapacidad. Y hay una frase que dice, que le decía en el texto del grupo de WhatsApp: maestros, si alguien necesita ayuda, levante su manito. Y adivinen cuántos maestros de los 67 que estamos en ese grupo levantaron la mano. Ninguno. Obvio me molesté. Primero, como una persona que ha tratado que los últimos años busquemos la parte de los espacios seguros para una persona con autismo o alguna discapacidad. Y segundo, porque dije, entonces, ¿cómo está el planteamiento pedagógico de esas personas? Si no vas con la orientadora para que te explique, te dé herramientas. Y después nos quejamos de que los maestros no tenemos capacitaciones hacia estas personas. Y me molesté y volví a mandar un mensaje. Espero que todos estén con Brenda para poder ir a revisar a cada uno de sus jóvenes que tienen en cada uno de los salones. Por lo menos que identifiquen en qué salón están.
Pasó la semana pasada, tenemos un grupo de banda de guerra, y la banda de guerra, los que tenemos un poco de esta parte del autismo, sabemos que los ruidos a las personas con autismo es como si fueran 20,000 veces más a lo que nosotros escuchamos. Entró en una situación de crisis el joven y rápido, no rápido, porque yo no me di cuenta, de hecho me di cuenta por Cristi, ese día fue el día de mi cumpleaños y nos vimos en la noche, me dijo, ¿ya supiste lo que pasó con uno de tus alumnos? Y le dije, no, el papá se había comunicado con Cristi por el conocimiento que el papá sabe que de la situación de autismo que tiene Cristi, o el trabajo que ha hecho más bien Cristi con las personas de autismo. Al día siguiente, obvio, voy a buscar qué pasó, bla, 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 y el mismo joven se acerca conmigo y me dice, vamos a negociar, dile, yo no quiero que se quite la banda porque sé que no vamos a quitar la banda, yo me voy a traer mis audífonos que guardan el silencio, pero usted haga algo también. Y él me decía propuestas, ¿qué le parece si ensayan en el auditorio los de la banda? Y le dije, ¿sabes qué? Los voy a mandar hasta atrás del patio, donde no hay tantas paredes o no generar un eco, y hoy ha sido esta parte. ¿A qué voy con todo esto? Y ya para terminar, del mismo mar, que esto también me ha ayudado a entender que tenemos que ser agentes también para crear espacios seguros para las personas con discapacidad, para crear espacios seguros para las personas que tienen alguna condición, como en el caso del autismo, y que todos somos responsables. De hecho, en el prólogo, y esperemos que Lupita lo lea, donde viene un gran mensaje para todos, de que nosotros tenemos que trabajar, y desde nuestras trincheras, qué es lo que tenemos que hacer, porque ni ellos viven en otro mundo, ni nosotros tampoco vivimos en otro mundo, y viene mucho explicado también en cada una de estas narrativas, en estas historias. Ellos viven en el mismo mundo que nosotros, en el mismito, pero ¿cómo podemos adaptar ese mundo para que todas las personas puedan disfrutar de los derechos, de esta parte de los derechos humanos? De verdad, muchísimas gracias. Voy a ceder el micrófono a Lupita, que es la encargada de nuestro prólogo, y que sigan generando este tipo de espacios. Gracias. No, el pantalón sí. ¿Listo? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues yo sí me voy a quedar parada porque estoy chaparrita de por sí. Entonces aquí me voy a quedar. Pues muchas gracias a DIF Jalisco por todo este esfuerzo, por programar todo el mes. Yo creo que es una iniciativa que no se había dado antes, y muchas felicidades y agradecerles pues este espacio tan maravilloso. Mi nombre es Lupita Reynoso, soy psicóloga de formación, psicoterapeuta, y pues me dedico ahora sí que al tema de atender a niñas, niños y adolescentes. También me certifiqué para el diagnóstico. Yo hace 12 años más o menos que acabé la licenciatura, conocí a Cristi de Alba, quien iniciaba una asociación civil ahí en Tepatitlán. Entonces me atrapó un poco todo este tema de conocer del autismo, pero también la atención con las niñas, los niños, las familias. Me tocó acompañar a varias familias, y ahí iniciamos también dentro de nuestros servicios de la Asociación Civil de SOS del Corazón, el acompañar a madres, padres de familia y hermanas y hermanos, porque el diagnóstico se vive diferente en cada uno de los integrantes del sistema familiar, ¿verdad? Entonces de ahí pues ya no me aparté del tema de autismo. Y bueno, cuando me hicieron la invitación para ser parte del prólogo, pues sí me angustié, porque pues yo nunca había escrito, pero dije, bueno, algo que me gustaría plasmar es, sí, primeramente, ¿qué es un diagnóstico de autismo? Sí hay características propias médicas y específicas que hay que conocer para poder dar el diagnóstico. Sin embargo, el prólogo va enfocado un poquito más a ver a la persona como lo que es, una persona, antes de cualquier diagnóstico. Hace un ratito nuestro compañero Alejandro comentaba sobre el tema de que el CEREDI, que es un espacio donde yo también trabajé como psicóloga clínica, de repente apoyaba con diagnósticos. La verdad es que no nos toca hacer diagnóstico, pero es verdad que como personas y como profesionales todo lo que sabemos se pone al servicio de la persona que tenemos enfrente, y en ese sentido pues sí me ha tocado atender a varios chicos con autismo. Yo les digo, miren, no somos un centro especializado, pero todo lo que tienen aquí se pone al servicio de ustedes y de su familia. Y los niños avanzan, entonces pues yo creo que no estamos haciendo el mal, ¿verdad? Hay un protocolo que hay que atender, y pues si hay como profesional algo que más le pueda ofrecer a la familia, pues ahí va a estar. Y en el prólogo trata un poco de esto, ¿no? De ver a la persona como lo que es una persona,
en ver esta parte de, como ya lo mencionaba el maestro Alejandro, de que las personas con autismo no están en otro mundo, porque muchas veces eso se considera como que están en su mundo, ¿no? De hecho, el término de autismo ya se consideraba como eso, es que está autista, y como diciendo un poco que está en su mundo, que ahorita no está poniendo atención, como un poco en prejuicio. Y yo ahí menciono por qué es que no están en otro mundo, están en el nuestro. Sin embargo, el nuestro está lleno de estímulos que desafortunadamente en el umbral sensorial no alcanzamos como a adaptar el estímulo, las personas con autismo. Entonces, este nivel o umbral perceptivo va más allá, 5, 10, 20 veces, y el estímulo, por pequeño que parezca, para ellos resulta un poco agresivo, un poco violento, o pues no estoy apto para tolerarlo ahorita, pues voy y busco un espacio seguro, ¿no? Y entonces me alejo un poquito de lo que está sucediendo para ir para allá. Si ustedes se fijan, ahorita, por ejemplo, si yo guardara el silencio, y nos damos como oportunidad de ver qué está pasando desde lo visual, lo auditivo, lo táctil, todo nuestro cuerpo, el tema del olfato, hasta el sabor, traemos sed, no traemos sed, traemos por ahí el saborcito de la galletita, ¿no? Tenemos una serie de estímulos todos los días que en automático están ahí, ¿no? Y ahí está nuestra vida. Sin embargo, cuando el umbral perceptivo es o hiper o por debajo de, pues los chicos pues necesitan un tipo de intervención diferente. No es un mundo diferente, es cómo yo le voy a apoyar. Y es ahí donde entra mi labor como terapeuta, y es ahí donde me envuelve un poco más también en conocer más de la integración sensorial. Y aquí en el prólogo de eso trata, ¿no? En ese sentido, y les platicaba de por qué pongo a disposición el diagnóstico, porque yo en el acompañar a padres y madres yo me di cuenta de que hay un caminar, un peregrinar de gastos, de intervenciones, de que van para allá, van para acá, los diagnósticos a veces están equivocados, las intervenciones por consecuencia están equivocadas. Ahorita ya hemos crecido mucho, ¿no? En el diagnóstico temprano, en que hay más información. Hace 12 años que iniciaba la asociación, la verdad es que en la región de Los Altos pues no había nada. Entonces nos encontrábamos con padres de familia que habían gastado muchísimo. Entonces yo me vi como en esa necesidad de prepararme un poquito más y de poder de verdad dar un diagnóstico oportuno. Allí en el prólogo también hablo de eso, de la importancia de dar un diagnóstico oportuno, porque eso sí o sí garantizará en nuestro pequeñito, una inclusión real. En lo educativo, en lo social, el ponerle nombre a algo es muy interesante, ¿no? Saber qué es lo que tiene para ocuparnos, pero la inclusión también va a depender de la información que hay alrededor. Y es ahí donde también hablo un poco de cómo poder informarnos más como sociedad. Tener bien claro qué es el autismo, porque eso nos va a desestigmatizar de ciertas cosas que no son. Y por ende nos va a permitir ayudar, apoyar, ser una mano amiga, ser un oído empático, simplemente acompañar cuando sea necesario. Si no tengo la información, puedo enjuiciar, puedo caer en discriminación, puedo caer en un montón de cosas por no tener información, solo por eso. Después, también pues pido disculpas en el prólogo a nuestros adolescentes y jóvenes que no tuvieron oportunidad de tener un diagnóstico a tiempo y que desafortunadamente vivieron con un montón de obstáculos en lo educativo, en lo social, en lo laboral, que se siguen enfrentando por no tener el nombre a sus características de lo que sucedía. Luego también agradezco a las asociaciones civiles por todo el esfuerzo que hacen para apoyar. En el caso de la región de Los Altos, pues ahí hago mención a Deseos del Corazón, que es una asociación referente para nosotros muy importante. Y bueno, también hablo a las autoridades municipales, estatales, federales, lo que sea necesario. Un reconocimiento pues a las que sí han hecho algo en favor, políticas públicas integrales en favor del autismo. En este caso a mí me tocó conocer el centro de Zapopan, que fue el primero que conocí, que de gobierno ya había algo, ¿no? Y luego me enteré que en Guadalajara abrieron hace poco también otro, y luego que tenemos la oportunidad de tener estos espacios y que el gobierno del estado estamos nosotros en Tepa esperanzados porque ya van a poner la primera piedra de un centro de autismo allá en Tepatitlán, que se van a apoyar o se van a beneficiar allá pues las personas que viven en aquella región. Y digo, bueno, es reconocer también que estas políticas públicas se hagan integrales, que se tomen desde el corazón, no desde el escritorio, no desde, a ver, voy a armar este proyecto, porque pues la inclusión no es un privilegio, es un derecho. Entonces desde que se ponen y planean, pero que al final de cuentas salen con una política pública integral, creo que reconocerles, aquí también lo menciono,
y pues agradecerles a cada una de las personas que se han preocupado y ocupado por atender el tema de autismo. Ahorita lo comentaba nuestro compañero Alejandro, los maestros, las maestras, que también, como hay muchos que no levantan la mano y piden apoyo, hay quienes estamos en comunicación. Yo creo que una vez al mes mínimo tengo 2 o 3 maestras que me se están comunicando conmigo para buscar estrategias para ayudar a sus pequeñitos en las aulas, y eso es maravilloso. El hacer esta red de apoyo social, el estar en estos eventos, en conocernos, en pasarnos nuestros contactos y poder nosotros también contar con ustedes y que ustedes cuenten con nosotros, es otra de las misiones de este libro. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación y pues quedamos a la orden. Ya lo mencionaba Cristina de Alba. Sí tiene un costo, no tiene un fin lucrativo, es más bien a veces se les apoya para que los chicos tengan un diagnóstico con este recurso que se va recaudando, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, que también es lo que me gusta también comentarles. Es como una parte de saber, en nuestros pequeñitos pasan ciertas características, también me gusta decírselas, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta 5 características importantes. ¿Cómo juega nuestro niño? Ya comentaba el maestro Alejandro, el alinear, el con bloques, si hay una función, un objetivo funcional del objeto del juguete. La otra parte es la comunicación, el ida y vuelta, ¿no? Cuando están en la adolescencia, sobre todo cuando me llegan los chicos en la secundaria, probablemente ya pasaron toda la primaria, estuvo mamá, papá, órale, ¿no? Todo estuvo bien con aquellos obstáculos propios de la primaria, pero ya en la secundaria ya hay más trabajos en equipo. Entonces ahí el tema de la habilidad social o este tema de la comunicación recíproca de ida y vuelta les cuesta un poquito más de trabajo. Y al principio, pues ya saben, ¿no? Las ecolalias, el tema de que repiten mucho una palabra, pero muchas veces estas ecolalias se vuelven funcionales y es bien interesante. Ahí me tocó coincidir con un chaparrito que se aprendió el fragmento de una caricatura de una ballena, que la ballena le decía a otro personaje algo como muy enojada, entonces cuando él se enojaba él decía el fragmento, pero nosotros ya sabíamos que estaba enojado, ¿no? Entonces es esta parte de que ellos aprenden con mucha facilidad, tienen mucha memoria visual, también es importante decirlo, por eso aprenden también a través de pictogramas, de estas cadenas que ponemos de imágenes. Bueno, otra de las características que hay que tener en cuenta es que sí se comunican, que no hay una discapacidad intelectual como tal, que pueden comunicarse, que pueden pedir a través del lenguaje instrumental, que es ir por ti, jalarte, llevarte y decirte qué es lo que desean, y poco a poco, no todos son verbales, hay algunos de nuestros chicos que no son verbales, pero sí se comunican, es importante esta parte. Y bueno, la otra parte que también es importante, que hay que observar, el proceso de pensamiento. El proceso de pensamiento ahí entra la neurodiversidad de que tanto se habla, ¿no? Como esta parte de decir, no por el hecho de que no piense como yo o no tenga esa solución de este problema o de esta situación como yo, es porque esté mal. Puede resolver de manera diferente y no pasa nada. Ahí es donde entra lo que decía el maestro Alejandro, de estas adecuaciones curriculares o propias que podemos nosotros hacer. Con algo que cambiemos poquito, podemos lograr que él entienda un poquito más o le sea más fácil entender lo que está sucediendo. Por lo general, tienen un poco menos de flexibilidad, por así decirlo, en su proceso de pensamiento, por lo que necesitamos desarrollar un poco más de estructura en el ambiente para que ellos tengan más seguridad y que sea más sencillo para ellos aprender en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, ya les había comentado la integración sensorial. Son 5 cosas: el juego, la comunicación y el lenguaje, en este caso, el tema del proceso de pensamiento, la integración sensorial y el tema también de todas las habilidades sociales, de cómo ir enseñando, integrando el tema de las habilidades sociales con nuestras niñas, nuestros niños, y sobre todo en la adolescencia, que es cuando llegan sin diagnóstico en la secundaria, porque ya hay una situación ahí que está pasando en los trabajos en equipo. Pues los invito a que conozcan un poco más del libro, estamos a la orden, y agradecerles este espacio. Gracias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, si nos lo permiten. Nos gustaría, bueno, le voy a pasar el micrófono a nuestro compañero Alejandro. Para si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto que pueda responder Cristi, Lupita, un servidor. Nosotros ya nos adueñamos del espacio, ¿eh? Muchas gracias. Si alguien de verdad tiene una duda o pregunta, adelante, señor. Buenas tardes.
Antes que nada, gracias, muy amables por su valiosa participación. En lo personal, quiero decir, yo tengo una nieta que se le diagnosticó este tipo de condición porque me dicen que no es una enfermedad, No. Así es, no es es una una enfermedad. condición de pensamiento psicológico. Y bueno, la llevamos precisamente aquí al Hospital Civil con un neuropediatra, se llaman, ¿verdad? Él lo único que hizo, pues platicó con ella, le hizo una serie de entrevistas, de cuestionarios y preguntas a la vez a su madre, a mi hija, etcétera, etcétera. Le dio una cita para el próximo mes precisamente para hacer uso de los aparatos de ahí del propio hospital. Habla precisamente de una electroencefalograma, etcétera, etcétera. O sea, yo en lo personal me surge una pregunta. En realidad, el autista, bueno, son varias preguntas. ¿Nace o se hace? Y la segunda, ¿qué tanta importancia tiene el aspecto fisiológico? Saber descubrir y analizar su cerebro para ver si esas conductas que nosotros le pudiéramos decir que son un poquito extranormales se deben precisamente a su cuestión de funcionamiento de su cerebro. Creo que esa es la parte central del mismo, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos en un momento como se dijo, del diagnóstico, no sabemos por una cosa porque fue muy corto el diagnóstico que le dio el neuropedagogo, ¿se dice? Neuroterapia. Sí. No fueron, que si yo, unas 30 preguntas, tanto a ella como a su mamá, etcétera, etcétera, y luego le dieron el oficio para que en mayo vaya que le hagan el examen de su cerebro. Entonces estamos a la expectativa y con la incertidumbre si en realidad es el aspecto fisiológico de su cerebro que hace que responda a estas actitudes como lo es, ¿no? O no sé si hay influencia del carácter, del aspecto social, de la misma sociedad, de la misma conducta de sus padres, etcétera, etcétera, sean factores determinantes para decirle tú eres así por esto. No sé si es el aspecto social o el aspecto fisiológico, o qué grado tiene más el fisiológico o el social, el familiar o el social. Gracias, muy amable. Sí. José, muchas gracias por compartirnos su inquietud. Yo le quiero primero felicitar que esté aquí, porque sé que lleva varios días asistiendo, y qué bonito tener un abuelo como usted, José, preocupado y ocupado para conocer, para aprender, para tener herramientas para la convivencia con su nieta o nieto. Nieta. Mire, le voy a compartir algo. Definitivamente la genética juega un papel sumamente importante. Yo, Cristi de Alba, soy mamá de 2 chicos autistas y uno con TDAH. Entonces, definitivamente el tema de la carga genética es sumamente importante a la hora de hablar de autismo. Lo que mencionaba acerca de ciertos estímulos, y sí, pues definitivamente vivimos en un mundo muy ruidoso que incluso a veces con o sin autismo de repente suele ser muy invasivo, pero sí tiene mucho que ver el tema genético, y lo digo por experiencia propia y porque a lo largo de, bueno, mis hijos tienen 21, 20 y 14 años, ya ha pasado un buen tiempo y hemos a lo largo de ese tiempo aprendido, investigado y sabido que el tema genético definitivamente es muy, muy importante. Lupita. Bueno, referente a lo que decía lo fisiológico, lo social, es bien importante tener en cuenta que es una condición de vida, ¿verdad? Y en esa condición de vida pues hay unas limitantes sociales, o la discapacidad lo marca el concepto que se define por algo que nos pasa biológicamente más la barrera que hay social. Entonces ahí es donde radica el tema de la discapacidad, es donde radica nuestra labor como sociedad para ir nosotros liberando a nuestras chicas y nuestros chicos con autismo de estas barreras sociales que les permitan una mejor calidad de vida. En esta condición de vida, como usted bien lo dice, que no es una enfermedad, sino una condición de vida, la persona con autismo que le dan el diagnóstico, toda su vida va a vivir con autismo.
Sin embargo, el tema de la discapacidad y de estas barreras sociales es importante, nosotros, como les decía, tener esta información para nosotros mismos apoyar y liberar estas barreras que no permiten la calidad de vida de nuestras personas con autismo. Entonces, lo social sí es, como es, lo fisiológico lo determinante, sin embargo, lo social tenemos una tarea muy grande nosotras y nosotros. Gracias. Yo voy a agregar algo, no desde la parte de especializante, porque no lo soy, pero sí la parte de la parte social, y yo lo decía en la participación, creo que nosotros estamos obligados como parte de una comunidad, de una sociedad, a poder crear o modificar o adaptar los espacios para todas y todos los que vivimos en este mundo. Cristi lo ha dicho varias veces en otras presentaciones, tantos papás y tantas mamás que se han pasado la vida disculpándose porque el hijo hizo una rabieta. Tantos papás que se le han pasado la vida disculpándose en el cine porque el hijo habló a lo mejor alto. O tantos que se han disculpado en misa porque la niña o el niño o el joven se le han pasado parado para arriba, para abajo. Y eso también en la parte social debemos de trabajar y entender. Alguien lo decía en la presentación de antier, pues hay que ponerles una pulserita o hay alguna pulserita que puede identificar a las personas con autismo. Al final siempre creo que hay algo que se llama paciencia y algo que se llama empatía, creo yo. Hoy acabo de ver una publicación de la Secretaría de Salud en cuestión del autismo y este movimiento que se está haciendo, donde decía, nuestro trabajo es ser empáticos y ser pacientes. Y eso creo que son dos valores o dos palabritas o dos conceptos que no son complicados. Y no solamente para las personas que viven con el espectro del autismo o esa condición, sino para cualquier discapacidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Mande? A ver, por acá. Hola, buenas Pues ya, tardes. Mi nombre es José, ahora sí que iba pasando por aquí y el anuncio me llamó mucho la atención. Soy director de una escuela primaria, aquí cerca de la colonia guadalupana, y en mi escuela como tal tengo 3 alumnos con alguna condición, digo, igual en la ignorancia hablo, no sé específicamente, ¿no? En primer grado tengo una niña que es poco comunicativa, usa de estos como audífonos que la aíslan del sonido, y la forma de comunicarse es casi con señas, ¿no? Una cosa así. En quinto grado tengo una niña que fue primero diagnosticada como síndrome generalizado de ansiedad, de hecho es aquí la chiquita, y posteriormente ya le dieron el diagnóstico de autismo y de alguna manera pues ya se pudo enfocar un poquito más el tema, ¿no? Y en sexto grado tengo un niño que lo diagnosticaron como Asperger, y bueno, en el caso de él pues tiene impulsos un tanto iracundos de repente y pues sí tenemos que tener cuidado. Aquí el punto es que como maestros, dentro de nuestra formación como tal, no tenemos una especialización para tratar este tipo de situaciones, no solo de autismo, sino de todas las que tú quieras, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, el docente sobre la marcha tiene que ir aprendiendo, y aquí es muy importante el tema de los padres de familia, la comunicación que haya y la relación, en este caso, con el especialista que está atendiendo a la persona, hacia con el maestro. Lamentablemente no siempre sucede así, y ahora sí que el maestro se enfrenta a la situación y a veces sin el apoyo de los padres, ¿no? Total. Ahorita que mencionaban que una red de apoyo, pues hay no, que sí, de repente gracias, sí maestro. Es importante, y sí, o somos sensibles, considero que la escuela donde estoy es inclusiva, también hay niños con síndrome de Down, con TDA, pues un montón, que nos invite. o positivos desafiantes, bla, 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 ¿no? Pero como tal, ahora sí que es la voluntad del docente el que hace la diferencia en este caso, ¿no? Que no siempre será lo más atinado, pero al menos sí tenemos la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, pues más que nada es como un consejo, en este caso, para los maestros, para poder ver y la mejor forma de atender o de darles educación a ellos. Sí, gracias. Gracias, maestro. Más directores como usted, por favor. Hace unos días estuvimos presentando el libro en Jalostotitlán y se acercó una chica que tiene poco tiempo de haber asumido una responsabilidad importante en el municipio y me comentaba: Cristi, quiero ser una buena maestra en el espacio donde estoy, quiero hacer un buen trabajo. Tenía muchas actividades que hacer, tenía muchas cosas que hacer, y lo que yo le comenté es:
vas por buen camino. El hecho de que usted se haya parado a escuchar, el hecho de que usted, a pesar de que ya estamos de vacaciones, tenga todavía en mente esa inquietud de hacer mejores cosas para sus alumnos, ese es el primer paso. Felicidades, maestro. Y bueno, Creo que te quiero decir. Yo voy a una palabra bien poderosa, voluntad. Yo también soy director de un plantel y yo ya les he dicho que las voluntades mueven cualquier otra cosa. La voluntad mueve el conocimiento, la parte académica, todo. Bien, felicidades. Muchas gracias, felicidades, maestro director, por estar aquí. Sí, de verdad la red de apoyo es algo que emerge también de estos espacios y con todo gusto lo que podamos apoyar desde acá, cuente con ello. Me hizo recordar de una chica adolescente que llegó con un diagnóstico de ansiedad generalizada. Era una pequeña, ¿te acuerdas? Cristi? Creo que llegó con un diagnóstico de ansiedad generalizada. Era una pasión tremenda por los perritos y por dibujar los perritos tan precisos. Y yo veía todas las características y dije, no, la tengo que diagnosticar, si es que me permite la mamá, ¿verdad? Porque también respeto mucho esa parte. Desde mi trabajo también la función es decir, veo estas características y es importante hacer un diagnóstico diferencial, si me lo permiten, ahí estamos al pendiente también. Respetar el tema de los papás, pero también, como usted lo decía, involucrarlos bastante. Nosotros, a pesar de que estaba yo trabajando en un centro especializado para personas con autismo, teníamos una bitácora diaria, donde si la mamá llegaba rápido, porque pues tiene que hacer de comer, o tiene que hacer otras actividades, o tiene otros hijos, y tenía que ir por los demás pequeñitos, yo como terapeuta siempre le ponía, había unos rengloncitos donde yo le ponía cómo se portó el niño, qué actividades llevaba para casa, qué tenía que traer mañana, y también lo conductual, vaya un espacio muy pronunciadito para lo conductual y para ver qué teníamos que seguir mejorando en casita. Entonces, esta parte de la comunicación que usted mencionaba es fundamental. No se diga con los demás especialistas, ¿verdad? Si ya tenemos en cuenta que la persona está yendo con un psicólogo, con un neuropsicólogo, con alguien que lo está atendiendo, sí es muy valioso también la parte cuando, bueno, en lo personal mando la entrevista al maestro y que el maestro me regrese y siempre dejo mis datos, porque es importante como contribuirnos entre profesionales, porque esto se vuelve multidisciplinario. Ya una vez que la niña está en la escuela, ya implica al maestro, una vez que está conmigo me implica a mí, pero la mamá pues no está, ahí está siempre, ¿no? Entonces es multidisciplinario y eso que usted dice, la comunicación con los papás es fundamental. Muchas gracias por su compartir. bueno, aparte del ejercicio y de las historias que contamos a través de este libro, creo que todas nos dejan mensajes sumamente importantes y sumamente profundos. Y bueno, la primera historia, para quien ya tiene el libro, la primera historia es la historia de mi familia. Se llama Luceros color marrón y bueno, es la historia de uno de mis hijos, desde que fue diagnosticado a la edad de 2 años y medio, pero en el proceso también de mi otro hijo más grande que también fue diagnosticado un poquito ya más grande. Entonces me voy a permitir leerles un pequeño extracto y me gustaría que a partir de esto me ayudaran haciendo algo que en la literatura se llama cadáver exquisito. Y quien guste participar, que ojalá sean todos, al cabo no somos tantos, se permitan abrir el libro en un espacio y leer un pequeño fragmento de la hoja en la que ustedes abrieron el libro. Me voy a permitir el mío con lo que cierro la historia de Ojos Lucero color marrón. Me he dado cuenta que el autismo realmente no importa hasta que te toca, cuando te toca de cerca. Históricamente hemos visto la discapacidad con lástima o como una tragedia, aún calificada como grupo vulnerable, y en ocasiones la usamos como vía para ejercer donaciones filantrópicas disfrazadas de actos de caridad. Para mí, lo más importante es dignificarla. Nos hemos convertido en una sociedad apática y quejumbrosa, al mismo tiempo que hace poco por su prójimo. Somos proclives a la crítica y la empatía no es una de nuestras mejores virtudes. He descubierto que el mayor reto está en el entorno que le ofrecemos a las personas con autismo, y eso sí depende de nosotros, de cómo lo vemos, de cómo lo narramos todos los días este gran desafío. Lo más importante definitivamente es la familia, no para resolver, pero sí para facilitar y entender la diversidad como algo normal que nos humaniza y nos enriquece.
Este compartir es para hacernos valientes y aprender a abrazar las diferencias en esta carrera de fondo que no es de velocidad. Los padres de los niños con autismo aprendemos a hacer lo que jamás imaginamos, a tener increíble paciencia, maravillosa imaginación, habilidades para observar, reaccionar y con el tiempo mucho sentido del humor. Que nos quede claro que la inclusión es un derecho, no un favor, y que hablamos desde el privilegio, desde los que sí somos y sí pertenecemos. Ni siquiera deberíamos de estar hablando de inclusión. ¿Por qué hablarlo en un mundo que es de todos? Gracias. A ver, ahorita yo me voy Joaquín para acá. navega en un mundo de silencio. Los sonidos cotidianos parecieran cercanos, confusos para él. Mientras lucha por comunicarse y encontrar un lugar en el mundo que no siempre comprende su singularidad. Sus oídos, la mayor parte del día, están cubiertos por unos grandes audífonos color naranja. Juraría que escuchaba música. Son marca Trooper para constructor. Mi protección para el ruido. Los sonidos fuertes me hacen sentir molesto y aterrado. Lastiman mi corazón, pero no mis oídos. Es más dolor emocional que físico el que los sonidos intensos me causan. Un daño físico es pasajero, pero un daño emocional perdura. Bajando su mirada, me informó que debajo de esos audífonos tiene unos tapones para nadar para el ruido del exterior, para que sea mucho menor. Es como ponerse varias cobijas y cobertores para sentir menos el frío. Me lo contaba mientras seguía escribiendo y presumiéndome sus publicaciones en sus redes sociales, mientras me pedía también que ojalá y fuera a su vecindario a recoger unos perros que soltaron como lastres. Son molestos, ladran todo el día y toda la noche. A medida que Joaquín crece, sigue descubriendo más herramientas de la comunicación y una muy poderosa, el lenguaje a través de sus animaciones. Con ayuda de ellas, libera una parte de la frustración por el maltrato al medio ambiente, la violencia y la exclusión. Él describe que sus dibujos suelen tener una historia elaborada de fondo, principalmente encaminada al cuidado del planeta, la inclusión, la no violencia, pero también transmite la belleza y amor con ayuda de los colores. Como personas de una sociedad y como profesionales de la salud y de la educación, tenemos muchos retos aún por afrontar. Alcanzar la comprensión de la condición de autismo, soltar el miedo a creer que no sabemos o que no está en nuestras manos hacer algo por no saber qué hacer o cómo hacerlo. Es importante estar abiertos e informarnos, conocer el autismo tal y como es, una condición de vida. Y sobre todo, conocer las personas con autismo como lo que son, personas. Antes de cualquier diagnóstico, son personas y todas y todos tenemos algo que aportar, aprender, generar conciencia, informar, apoyar o simplemente poner un granito o sembrar la semilla que se necesita para hacer de nuestro espacio de vida un mundo mejor para todas las personas. Y me gustaría leer este pedacito. Perdone, voy a hacer un poquito para acá. A las niñas y los niños con autismo estamos preparándonos para que el diagnóstico sea temprano y oportuno y de esta forma tener intervención adecuada en tus primeros años de vida, que garantice una mejor inclusión y calidad de vida para ti y para tu familia. A las y los jóvenes y adultos con autismo, discúlpanos por no tener claridad de que tus características personales tenían un nombre. Seguimos esforzándonos por encontrarte y explicarte para que puedas comprender el porqué de ciertas características de pensamientos, de tus acciones y tus emociones. Y a las instituciones de gobierno que han realizado acciones para mejorar el desarrollo integral de las personas con autismo, nos falta mucho por hacer. Sigan fortaleciendo sus acciones y políticas públicas para favorecer la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. Gracias. Sus dibujos y personajes son verdaderas obras de arte. Hace algunos años me tocó atestiguar una de sus exposiciones en el Museo Municipal de Tepatitlán, dentro del marco de la Semana de la Inclusión. Ahí, en la Galería Temporal Martín Ramírez, fue exhibida gran parte de su material, entre hojas de cuadernos, tabloides y demás papeles. Nos permitió adentrarnos al mundo de los ecobichos, nombres que tenían originalmente, coloreados con los famosos Prismacolor Premier,
colores que ama y los únicos que le dan la vida a sus hoy antrobichos, nombre que le da por esa evolución, ilustraciones que él describe como insectos inteligentes provenientes de una raza extraterrestre muy pacífica y amistosa, la cual la llama nómadas arcoíris, que son viajeros espaciales que llevan paz, armonía y abundancia a otros planetas. Dice que estos nómadas arcoíris anhelan un mundo mejor, donde no perturben los conflictos sociales. Las marionetas animatrónicas, humanos fashion, se suman a otras caricaturas que tiene bien definida su personalidad y misión. Bombrillo, la luciérnaga, es el personaje principal, un antrobicho que no controla a otros animatrones, solo que está ahí para acumular en la luz de su cola la energía positiva emanada por estos a través de sus aromas. Glamorposa, Kenny, Purpubajo, Fabibélula, Tropiquina, Kai, Marina y Acubajo son personajes representaciones de los colores del arco iris. Emocionado al escucharlo, me mostraba cada una de estas raras y hermosas composiciones, a medida que sus dibujos eran conocidos por los tepatitlenses. Joaquín pronto se dio cuenta, su vocación iba más allá de solo vender helados, decidió comercializarlos. Al empezar a comercializar sus creaciones, hizo que rápidamente pudiera ahorrar para comprar sus colores favoritos y seguir sumergido en su mundo creativo. Encontró la manera de relacionarse con los demás. Gracias. Muchas gracias, José. Cuando llegó el momento del diagnóstico final, en octubre del 2022, en realidad fue una confirmación a lo que dentro de nosotros ya habíamos aceptado: trastorno del espectro autista. Lo que seguía era buscar un neuropediatra para un diagnóstico con un enfoque médico, y 2 semanas después ya estábamos acudiendo con uno. Gracias. Sí. ¿Quieres un pedacito de lo que aquí con los dos? Desde que era pequeño me he sentido diferente a los demás, tanto por mis gustos como mi forma de ser. Yo era ese niño callado con gran imaginación y de buenas calificaciones, por lo cual mis padres nunca notaron mi autismo. Además, está el hecho de que yo nací en los 90s. En esa época, el término autista no era tan conocido, así que diagnosticar a un infante solo era posible si éste tenía problemas del habla o por otras cuestiones físicas. Los adultos a mi alrededor desconocían que el autismo es un espectro y que yo formaba parte de este. Fue hasta los 27 años que recibí mi diagnóstico. Mientras tanto, los niños no dejaban de ir y venir de las manos de sus madres para comer, seguir jugando con los primitos y no dejar de disfrutar del encuentro a su manera. Así, a su manera, Iker no estuvo cerca de nadie, más que de sus dibujos sorprendentes. Eran unos trazos tan bien elaborados que no parecían propios de un niño con las cualidades que había manifestado antes. Gracias. Cuando ya estaba en el kinder, fuimos con la maestra Patti Franco. Ella hizo un test, dijo los resultados le arrojaban que tenía como autismo. Luego fuimos a la casa de deseos del corazón. Ahí le hicieron un test, nos dijeron que no era autismo, podía ser Asperger. Niño índigo, porque no actuaba como un niño con autismo. Lo llevamos con la neuropediatra y fue la que le hizo el estudio que arrojó que Santiago tenía Asperger, narra su madre. El kinder lo empecé con tan solo 3 años. Mis primos y vecinos que habían nacido el mismo año también lo empezaron conmigo. Si bien yo era un chico,
No tuve dificultades para adaptarme. Al contrario, se me daba muy bien aprender y hacer los trabajos. Avancé tan rápido y sin conflictos que en la primaria me aceptaron con solo 5 años. Desde entonces fui el más chico del salón, pues yo debí entrar un año después. Gracias. El resultado de las terapias está todos los días a la vista. Lucas ha aprendido y entendido que su condición no es una limitante para una mejor convivencia con otras personas. Un día de tantos, al servirle la comida, olvidé quitar los chícharos de su arroz. Vio su plato y con una mirada inquisidora me dijo: tía, tú sabes que yo no como nada de color verde. En atención a ti, hoy lo comeré, pero bajo protesta. Aunque analizándolo detenidamente, creo que ya no duele tanto, porque al ver a las personas que sin siquiera saber lo que es el autismo, se han subido a mi barco azul. Aman a nuestra hija de manera pura, le tienen paciencia y se preocupan por su bienestar. El corazón se tiñe de agradecimiento. Nos nutre presenciar cómo disfruta subir, bajar, trepar, agarrar lombrices, regar plantas, hojear sus libros, colorear, recortar y, por supuesto, apasionarse de la música vernácula con la que se deleite. En cada cosa siempre hay melodías de mariachi o machis, como lo dice ella. Cada vez que me pide: mamá, pon música de la... ¿cómo se lee esto? Tariacuri, o ponga conelas de Machi Vargas, las coronelas del Mariachi Vargas de Tecalitlán, Guajara Moza, Guadalajara, Guadalajara. La verdad es que me hace sentir orgullosa de que tenga predilección por la música antigua, porque la moderna no le gusta para nada. Sí sabe. Rodrigo Ramírez Ruiz, 20 años. De un salto, el polen del diente de león se dispersa en el viento. Acontece en el vuelo el azul colgante del cielo, columpio de sonrisas. El niño sopla al mundo que nos tiene. Mis pesadas manos de prejuicios son lentas, oxidadas. Hay una estela en el papalote y la niña. La mirada hacia el destino es silencio. Estridente sonido de la tarde y su malestar. Las aves y su suave vuelo acarician la sonrisa del sol. De nuevo, el diente de león cuelga en la noche de las estrellas. Despidamos a la luna con el rompecabezas de un nuevo sueño a seguir. Gracias. La maestra Hilda ya había detectado los gustos peculiares de Abril, sobre todo por las artes, pero me lo preguntó directamente para cerciorarse. Una vez que concluyó la entrevista, me pidió con ahínco llevarla a algún lugar en el cual pudiera diagnosticar si tenía alguna condición y cuál era. Para ella, adaptar sus estrategias de enseñanza y convivencia para con mi niña era lo primordial. Gracias. A lo mejor te toca la tuya. Sí, la que te quieres. En la esquina de siempre del barrio alto de Tepatitlán, ese que me queda al paso cada vez que salgo de mi hogar, ahí está de nuevo, sentado en el piso y con sus piernas entrelazadas, reflejo de una buena flexibilidad. A simple vista, su mundo puede parecer aislado, pero, oh sorpresa, dentro de él existe un universo de emociones. Encima de sus piernas, una computadora laptop de pequeñas dimensiones que le permite conectarse con un mundo digital. Y claro, el internet inalámbrico que le provee sin costo del señor de la tiendita. Eso no le impide seguir asistiendo al ciber por las tardes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. No sé si tengan algún otro comentario, alguna duda.
buenas tardes. Mi nombre es Ivette y actualmente yo soy enfermera y trabajo en el área de terapia intensiva neonatal. Y lo que he leído, y aparte actualmente me estoy especializando en esa área, he leído que algunas alteraciones neurológicas están relacionadas al nacimiento prematuro. Y bueno, y yo en este caso, como mi función de enfermera, es procurar que todos los bebés que están en la terapia intensiva neonatal, cuando sean dados de alta, podamos reintegrarlo a su núcleo familiar. Pero también en este momento que estoy estudiando esta especialidad, me doy cuenta de que es muy importante el diagnóstico temprano, porque muchas veces esos bebés salen con alteraciones neurológicas y no se derivan al neurólogo de manera temprana. Y en esta exposición, cuando yo iba pasando, me llamó mucho la atención y dije, wow, qué importante es que todos en el área de salud, trabajo social, maestros, directores, trabajemos en pro de que el diagnóstico sea temprano, sobre todo para apoyar y guiar a las familias en este proceso que es sumamente difícil, pero si ese diagnóstico es temprano, yo considero que las familias pueden tener una mejor vida y al menos en mi área, desde el área de enfermería, considero que con esto, o sea, me emociona aún más todo lo que yo hago con los bebés y que espero seguir mejorando para que estos bebés cuando se vayan a casa puedan reintegrarse a su núcleo familiar de la mejor manera. Excelente, muchas gracias. Qué bonito tenerte aquí. Sí, ya con esta información, qué maravilloso que todos la tengamos, ¿verdad? Para derivarlo al bebé, en este caso, a que tenga una intervención o un diagnóstico oportuno. A mí me ha pasado de repente con ciertos pequeñitos que llegan ya por una situación más de la comunicación, ¿no? El niño no habla, el niño tiene ciertas características ya muy particulares, pero tú tienes un reto todavía mayor y es esta parte tan importante como derivar, ¿no? Si ya pasamos por este proceso con el bebé, la derivación es muy importante. Y gracias por compartir y por estar aquí. Gracias. Bueno, precisamente para parte de compartir, actualmente estoy en un programa que es de desarrollo infantil y estimulación temprana y es muy importante que se difunda porque precisamente de esas canalizaciones es donde podemos trabajar con un equipo multidisciplinario. Este programa pertenece a la Secretaría de Salud y está en el DIF, aquí cerquita. Y el DIF también tiene personal que está especializado y nosotros trabajamos más con niños de 5 meses, 5 años y 9 meses más o menos. Sí, digo más o menos porque creo que es 9 meses, no, 5 años, 7 meses o 9 meses. Y ahí es donde puede surgir el diagnóstico oportuno y puede canalizarse correctamente. Entonces ahí, para todas las personas que están aquí en este espacio, nos encontramos aquí cerca de la Normal y estamos en lo que es el CRIT, el Centro de Rehabilitación, que es el DIF, y nosotros estamos hasta la parte final en ese espacio ubicado en el DIF. Pues, sí, a un lado de Foro Arte y Cultura, ¿cierto? Entonces, para el maestro que está aquí o si hay algunos que estén en otras instituciones públicas que son educativas, pues es muy importante en las estancias infantiles, que es donde hacemos promoción. Ahorita fuimos a lo que son estancias de DIF y ellos pues nos coordinamos para que también ahí papás y mamás sepan de este espacio. También fuimos a lo que es los CENDIS. Los CENDIS es otra estancia, o estamos en estos espacios como lo que hace el trabajo continuo DIF. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Por acá. Yo tengo una pregunta para los especialistas. Estamos hablando de niños y de detección temprana. Para no hacer el cuento largo, alguien en medio de una
una hora de descanso, me diagnosticó a gritos: tú tienes Asperger. Y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué pasa con las personas cuando ya somos mayores y nos damos cuenta que toda la vida la tuvimos con una condición, pero a los 50 años, ¿no? Entonces, para todos los que tienen niños con este tipo de situaciones, sí es. O sea, nos volvemos funcionales con el tiempo y no, porque hay situaciones que no nos permiten hacer ciertas cosas. Entonces te abstraes tanto que no te das cuenta de lo que le está pasando al vecino de enfrente. No puedes ver a las personas a los ojos aunque te lo griten, pero al final del día sí hay esperanza, porque al final del día nos volvemos personas funcionales. ¿Cómo se llama? Blanca, muchas gracias, Blanca. Justo en una de las historias que viene en el libro, hay una persona a la que los tres que estamos aquí apreciamos mucho y comparten esta historia, más o menos lo que tú dices. Una persona que pasó parte de su vida pensando que no sabía hacer las cosas bien, que era de otro mundo, que se sentía culpable de no cumplir con los estándares que la sociedad te marca y que se sentía solo, que de repente le costaba trabajo mantener un trabajo, le costaba trabajo mantener, como decías, el contacto visual, le costaba trabajo tener una relación planeada con sus hijos, con su esposa, y que se sintió culpable toda su vida. Como bien decía Lupita, había una situación muy compleja para diagnosticar a lo mejor hace tiempo, y a quienes les tocó vivir la vida así como pudieron salir adelante, cuando los escuchamos, la verdad es que sí, definitivamente hizo falta mucho. Como bien decía Lupita en el prólogo, ¿qué decía Lupita en el prólogo con respecto a eso? Bueno, a mí me conmueve mucho, sobre todo esa parte. No sé si por ahí tengas el libro. Discúlpenos por no saber poner el nombre a sus características. No nos queda más que disculparnos, porque en realidad son personas que ya atravesaron un montón de obstáculos y que, como tú lo dices, pudieron funcionar ante todas las adversidades que se enfrentaron. Tal vez suena un poco grosero, pero yo lo aprendí así. Al final del día, la gente que no está entendiendo cómo funciona, le das la vuelta y lo das. ¿No? Porque esto te puede llegar a funcionarte porque si intentas explicarle, ahora ya lo sé, pero cuando no lo sabía, intentas dar una explicación y lo otro. Me ha tocado a veces diagnosticar también de adultos, y pues lo único que también proponemos pues es acompañar, seguir acompañando. En una ocasión me tocó, con todo mi cariño y con todo mi amor les comparto, un joven ya ingeniero en computación, ya trabajando, pero con muchas dificultades también en lo social, y pues es seguir acompañándose, estar ahí presentes y seguir aprendiendo, porque también aprendo un montón. Entonces es esta parte de seguir acompañándonos. Gracias por compartirnos. Rápidamente, en personal, bueno, yo tengo una necesita y he escuchado algunos comentarios y a veces como que no coinciden. Incluso le pregunté yo a una maestra de primaria, y me dijo, no, dice, ponlo que haga actividades. También fuimos a una escuela de natación y como veíamos que esta niña se retraía, se separaba y le gusta mucho dibujar ella solita, y pues ahí me dijeron, no, bueno, pues ya te lo está diciendo, métela a una escuela de dibujo. Eso fue lo que hicimos. Pero después me dijeron que no. Curiosamente, otra maestra de primaria
Que dijo, no, dice, debes meterlo a algunas actividades en grupo, dice, pudiera ser en baile regional o algo así por el estilo, para que tengan la opción precisamente de poder relacionarse con sus amiguitos, puesto que esa característica tienen esas personitas de que les cuesta mucho trabajo la socialización, ¿verdad? Y bueno, entonces hice bien, hice mal, meterle a una escuela de natación y a dibujar. En la escuela de natación se aprendió, sabe nadar, pero siempre he estado en los últimos lugares. No le decimos nada, la consideramos, la chequeamos. Y eso no importa. Al contrario, decimos, bueno, pues yo a duras penas nado 100 metros, ¿verdad? Entonces, bueno, pero y a veces, bueno, sería bueno meterla a un grupo de baile, como me habían dicho, que porque se relacionan con sus demás amiguitos y convivan y platican. Y yo me quedé con la duda de que será mejor hice bien o hice mal, disculpen. Quiero comentarles respecto a algo de eso. En una de las historias que algunos pudieron leer un extracto, viene la historia de Abril. Y Abril es hija de una de nuestras compañeras que junto con todos pues escribimos en esta historia y que aparte es nuestra maestra de literatura, ¿no? Y viene un pequeño extracto donde dice que ella se preocupaba, y lo comentaba el otro día en una presentación, se preocupaba tanto cuando ella estaba en la escuela en un rinconcito observando todo lo que sus compañeros hacían, pensando que su hija Abril estaba como alejada, rechazada, excluida. Y un día que se dedicó a contemplar, a observar, le cayó el 20, por decirlo de alguna manera, que a ella no le gustaba. Entonces, a lo que dice ahorita don José, creo que es muy, muy importante escuchar, contemplar y preguntar y ver qué es lo que a ellos les gusta, porque a veces, como papás, como maestros, decimos, a ti te voy a poner esto porque yo creo que a ti te gusta. Y a través de nosotros hacemos las cosas que nosotros creemos que están bien y no les preguntamos a ellos que son los importantes. Una vez una mamá me decía, dentro de sus objetivos estaba que la niña fuera a la escuela. Cuando empezamos un poquito el acompañamiento y se dio cuenta de que primero eran ciertas cosas que había que acompañar y veía a su niña feliz, entonces le cambió el chip, ¿no? Era como la parte de decir, yo la veo feliz, aunque no logre el tema académico del primer grado, del segundo grado. Aquí lo más importante, y gracias por su compartir, es mirar las potencialidades de nuestras niñas y nuestros niños. Muchas veces nos enfocamos en el diagnóstico y en lo que está limitado o en el área comprometida. Y cuando nos damos cuenta de que tiene ciertas potencialidades y que podemos apuntalar para allá, ¿qué tal que con estos dibujos luego llegue la historieta de Joaquín? O gracias a este gusto por el dibujo, Joaquín puede hacer historietas, en el caso de su nieta podría ser algo parecido. A veces creemos precisamente que la necesidad de socializar es algo que tenemos que pulir ya y que tenemos que, no, es paso a pasito, ¿sí? A lo mejor llevarla a una clase de baile donde aparentemente queremos que comparta, la vaya a estresar un poquito más, ¿verdad? Entonces conocer a la pequeñita bien y saber cuáles son sus habilidades y potencializar. Si es el dibujo va a ser, si la vemos feliz, ahí está su centro. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre hablamos de los niños, pero en este caso, bueno, soy Andrew, tengo 26 años y soy autista. En mi caso, sí soy empático con mis amigos, pero tengo un pequeño problema con uno. Ya llegó a mi límite y no sé cómo decirle de que ya no me cuente sus problemas sin ser grosero. ¿Me pueden dar un consejo sobre eso? Es compartir con esta persona lo que está sucediendo en ti también. Cuando yo hablo desde mi sentir, el otro puede entenderlo un poquito mejor. Me estoy sintiendo enfadado, no es que tú te vayas a ver grosera ni nada, solamente es el tema de que la otra persona alcance a percibir cómo te estás sintiendo ante determinada situación. Es parte de las habilidades sociales también que se van un poco acompañando, ¿no? ¿Tú tienes algún tutor, alguna tutora que te pueda estar acompañando? ¿No? En la escuela, alguien con quien por lo general hay un maestro tutor o algo, ¿no? ¿Sí
sería importante, ¿es en la escuela lo que está sucediendo? Es un amigo tuyo. Ok, alguien, bueno, en este sentido podemos ver la oportunidad de acompañar en este ir y vuelta, en la respuesta, en la conversación, en la comunicación, para que tú también te sientas aliviada, pero solamente es el tema de sentir, de hablar de tu sentir. ¿Sí? Y bueno, no sé si hay algún... ¿Sí? Mira, aquí me van a apoyar. Sí, me gustaría abonar un poco a lo que preguntas. Nosotros en terapia de lenguaje abordamos historias sociales que justo nos sirven para abordar estos temas, ¿no? De qué hago, cuándo, cómo inicio una conversación, cómo la termino. Y puedes buscar en internet, hay una página muy bonita que se llama La SAC, y que hay historias ya construidas justo para este tipo de situaciones, donde puedes buscar así, historia social de cómo iniciar una conversación, o historia social de cómo decir algo que no me gusta. Entonces ahí te lo va a explicar tal cual. Podemos justo hacer un ensayo, puedes escribir las preguntas previamente o las frases que vas a decir y preguntarle a alguien más, oye, ¿esto suena grosero? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Y ya en base a lo que los demás te digan, puedes construir esa conversación sin lastimar a esta otra persona. Hay otro que justo estaba compartiendo con mis compañeros, que es una certificación que se llama PIRS, pero pues lamentablemente eso es muy caro y solamente a los especialistas pues tenemos a lo mejor acceso a ella, pero es justo de las herramientas de habilidades sociales para los adultos, que les cuesta trabajo hacer a lo mejor trabajo en equipo en el trabajo, relacionarse con otras personas, tener una pareja, porque entendemos nosotros que estamos de este lado que aunque tengan esa condición, ustedes tienen esos anhelos de tener una amistad, de tener una pareja. Sin embargo, obviamente somos muy pocos los especialistas, soy muy consciente de eso, en que nos podemos apoyar en estas áreas. Pero yo alzo la mano y aquí estoy y lo que te puedo apoyar con mucho gusto. Dijimos hace ratito la red de apoyo. Hace un momento, cuando antes que iniciáramos, yo le comentaba, ¿verdad? Que si sabía de algo para yo empezar un poquito, especializarme un poquito más en adolescentes y adultos, ya que me están llegando algunos chicos de secundaria, de prepa, y le digo, me siento que ya me enfoqué mucho al diagnóstico de pequeñitos y ahora quiero darle por ahí, y ella me comentaba de esta certificación. Pues ahora estamos aquí siendo red de apoyo y pues ya sabes que cuentas con ella, ¿eh? Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues agradecer el espacio a DIF Jalisco, de verdad este gran esfuerzo que hicieron para la programación de todo el mes, maravillosa iniciativa, muchas gracias y felicitarles también, felicitarles por estar aquí en este mes tan importante y pues que hablar de autismo no sea solamente abril, que sea siempre. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos, gracias a DIF Jalisco por permitirnos crear también comunidad desde estos espacios, ya lo decía al inicio, desde nuestro tren ligero, y venía a contar lo que se vive en Los Altos, que no es nada ajeno también de lo que se vive en la zona metropolitana de Guadalajara. De verdad, gracias. Nosotros lo decimos, esa pintura y la portada del libro son 13 estrellas, que son las 13 historias, pero todos los días y cada presentación, hoy en la presentación número 22, que es esta, pues ya no son 13, ya son un montón de historias que se suman cada día, y que ese faro pues siga teniendo mucho más watts, mucha más luz con todos los que se suman y nos unimos para hacer esta red de apoyo. Y como lo dice Lupita, pues que no se hable de concientización, que ya nunca se vuelva a hablar en el mundo, sino que solamente sale como tal, y que no son personas ni especiales ni nada, son personas con autismo, tal como es su nombre. De verdad, muchísimas gracias por permitirse estar aquí, por pararse en este ir y venir en el tren, y los sonidos y los movimientos que nos causa la vida, y poder darnos este espacio. También parar es aprender. Muchísimas gracias. Pues reitero el agradecimiento. La verdad es que para nosotros siempre
Es un honor poder compartir lo que hicimos con mucho cariño, compartir las letras, que es otra de nuestras pasiones. Y bueno, como al principio de la charla les comenté, me gustaría cerrar con algo muy importante, que es el objetivo justo de este libro, Del mismo mar, 13 voces sobre el autismo, que es que cada uno de estos textos persigue una misma finalidad: la concienciación de la presencia entre nosotros de personas que viven bajo la condición de autismo, y que esta condición es más común de lo que creemos. Bajo esa premisa de concientizar, cada uno de estos textos está escrito de una manera clara, utilizando el lenguaje común y dejando evidencia en los mismos detalles en los que las personas autistas cifran su condición, y que quizá para el lector sea un detonante de identificación. Aquí se van a encontrar a Braulios, a Abriles, a Leos, a Santiagos, a Joaquines, a Dianas, a Óscar, a Diegos, a Franciscos y a Lucas. Y por qué no, nos vamos a poder identificar nosotros mismos con ellos. De este tamaño es la importancia de lo realizado en esta obra, que sin duda es un parteaguas en lo que identificación del espectro autista se refiere. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy es Día del Arte, qué padre hacerlo y hablar de autismo desde la literatura. Vayamos y celebremos. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nosotros también, por parte de Jalisco, agradecerles por el tiempo, por este bonito proyecto que nos trajeron el día de hoy, y recordarles a todos que todo el mes de abril vamos a estar con las charlas en diferentes horarios. Pueden checarlo en la página de DIF Jalisco, o por acá tenemos el programa ya impreso, le pueden tomar una fotito. Y tenemos galletitas hechas por nuestros chicos, si gustan, aunque creo que ya por ahí nos hicieron el favor de repartir. Y muchísimas gracias a todos.